Cuba pasan los años y nada cambia. A 60 años de los CDR, la chivatería a nivel del barrio sigue vigente. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Se cumplieron 60 años de la fundación el 28 de septiembre de 1960 en La Habana de los llamados Comité de la Defensa de la Revolución, una de las organizaciones más longevas del régimen cubano, proclamadas como una necesidad del pueblo por un discurso de Fidel Castro en el que, por cierto, sonaron varios petardos opositores. La organización llevaba 6 décadas desempeñando tareas de vigilancia colectiva y delación de todos aquellos cubanos que no comulgan con la ideología oficial. En su discurso fundacional, Castro aseguró: "Vamos a establecer un sistema de vigilancia revolucionaria colectiva. Vamos a implantar, frente a las campañas de agresiones del imperialismo, un sistema de vigilancia colectiva revolucionaria y que todo el mundo sepa quién es y qué hace el que vive en la manzana". Esos mismos objetivos son los que han caracterizado la impune injerencia de la organización en la vida privada de los ciudadanos y su función de control social. En años recientes, las autoridades gubernamentales trataron de evitar las críticas internacionales a las numerosas violaciones de los derechos humanos, asegurando que los CDR eran organizaciones de la sociedad civil, obviando explícitamente declaraciones del propio Castro, que la definió como una organización que está dispuesta a actuar en toda energía que sea necesaria cuando se le ordene la revolución. En la historia revolucionaria, muchos miembros de los CDR han actuado como fuerzas represivas y vigilantes de la disidencia. Cuando en 1980 miles de cubanos ocuparon la embajada de Perú con el objetivo de salir del país, fueron los CDR los encargados de identificarlos y organizar los denominados mitines de repudio. La tradición se ha mantenido hasta el presente, ahora en contra de los actores pacíficos de la sociedad civil. Los miembros de los CDR son movilizados a estos efectos por órdenes del gobierno y el Partido Comunista para llevar a cabo violaciones flagrantes de los derechos humanos contra sus vecinos, como lo han denunciado diversos activistas y organizaciones opositoras. Al efectuarse registros a viviendas de ciudadanos, se cuenta generalmente con la presencia de miembros de los CDR, cuya presencia legitima el actuar de las autoridades, no siempre ajustada a la ley. Miembros de los CDR son a menudo cómplices de los registros sin la debida orden judicial, ocupación de medios no previstos, tratos indebidos a las personas y otras violaciones. Además, durante los procesos penales, se consideran como atenuantes o agravantes el permanecer o participar o no de las tareas de los CDR, según consta en casi todas las sentencias resultantes de juicios por tribunales que no resultan imparciales ni independientes. La reciente designación del ex espía cubano Gerardo Hernández como coordinador nacional de la organización no hace sino confirmar la vigencia de las políticas de la delación y vigencia ciudadana que ha caracterizado siempre el trabajo de los CDR. Obligado a reconocer que la sexagenaria organización ya no provoca entusiasmo, Hernández salió públicamente a rescatar su imagen. Hay quien dice que esta es una organización de viejitos, pero les aseguro que lo que ha cambiado es el tiempo, porque lejos de pasar de moda, estamos presentes. En estos momentos resulta importante recordar y ser fiel al legado de nuestro comandante y a la confianza que depositó en los CDR, ya que siempre tuvo muy claro que constituían un baluarte de la revolución y así lo seguirán siendo, expresó el mes pasado. Una de las últimas tareas encargadas a los CDR en los tiempos de coronavirus ha sido la cruzada oficial contra los coleros, acaparadores y revendedores, una acción conjunta con la organización de los órganos del Ministerio del Interior del país. Y si los CDR en Cuba no han cambiado amigos, hay otras cosas como el leninismo que tampoco. En Cuba faltan respuestas a los problemas de la pobreza, desigualdad, despolitización y el déficit de los derechos que aquejan a la nación. Pero la respuesta a la situación no puede provenir de un solo bando ideológico. Deben combinar la apuesta por la participación con el respeto del pluralismo, poner la defensa de la justicia social en igual rasero con el ejercicio de los derechos civiles y políticos, hablar de un país real y de la agenda para enderezarlo. Semejante renovación puede provenir también de una izquierda sustentable y cualitativamente nueva, pero eso choca con la persistencia del leninismo. El leninismo es, junto con el culto a Fidel y el nacionalismo ramplón, la doctrina del aparato y la propaganda y el adoctrinamiento del Partido Comunista. Se incuba en las escuelas de cuadros, se esparce a través de las remozadas cuadrículas de la filosofía marxista. La actualización de los componentes del marxismo-leninismo no es privativa en Cuba. Dentro de la China de la Reforma irrumpen desde hace años las corrientes neomaoístas en la academia y en el sindicalismo. En la Rusia post-transición, la popularidad y la iconografía de Stalin se impuso. Hasta la fecha,
sobre cualquier otra referencia ideológica soviética. En Cuba, el leninismo no es solo una doctrina oficial, también lo practican reformando algunos jóvenes intelectuales. Las posturas neostalinistas suelen ser rebeldes contra ciertas manifestaciones nocivas del sistema, burocratismo, simulación, censura torpe, pero son, sin embargo, poco innovadoras. Reivindican, más que la variada obra teórica de Marx, el legado bolchevique. Su idea es una vanguardia política e intelectual que promueve el socialismo a escala nacional y se define como formas de participación y debate ideológicamente acotados dentro del modelo actual. Lo cierto es que pueden reinventarse una y otra vez, pero este sistema es una fábrica de generar hambre, una fábrica de generar pobreza en el país en el que se implementa. Ciertamente, la sociedad cubana cobija a muchas personas identificadas por beneficios, historia o ideología, más por una mezcla de todo eso con el discurso del gobierno, pero cabe al menos la duda, si no la certeza, no sea la abrumadora y la consciente mayoría que alega el gobierno. Tampoco es masiva, por cierto, la ciudadanía prodemocrática a la que le aluden algunos opositores. Al final, la enajenación, el empobrecimiento y la emigración de jóvenes profesionales, obreros y hasta ancianos señalan una población abatida, la que mayormente expresa como encono los problemas no resueltos, culpa individualmente a sus máximos responsables y busca sobrevivir al margen de los viajes y las nuevas utopías. Paralelamente, en Cuba subsiste una notable producción del pensamiento progresista, pero como lo dijimos amigos, pueden reinventarse una y otra vez, pero el resultado siempre es el mismo: escasez, hambre y pobreza. Siguiendo con las noticias, la influencia de los empresarios privados le resta poder al Partido Comunista de Cuba. El Partido Comunista de Cuba, PCC, está viendo mermar su influencia en la sociedad cubana por el deterioro socioeconómico de la mayoría de la población, el prestigio y la influencia de crecientes pequeños y medianos empresarios privados y por una reducción presupuestaria impuesta por la cúpula militar empresarial que también afecta a las llamadas organizaciones de masas. La forzada dolarización de la economía contrasta con las maniobras de distracción de los ministros y los funcionarios en la mesa redonda, donde actúan como bomberos intentando apagar un edificio en llamas, incendio del que culpan a Donald Trump y a los acaparadores de la economía informal, a la espera de la aprobación de las esperadas reformas que parecen alargarse hasta noviembre. El escenario cubano demanda, además, satisfacer un viejo reclamo de los empresarios extranjeros acreditados en La Habana, reconocer jurídicamente a los privados nacionales, permitirles agruparse por gremios para facilitar la creación de empresas mixtas privadas y que tendrán sus sindicatos como garantía de los derechos laborales de los trabajadores. El gobierno cubano inicia una nueva estrategia económica tras fracasar en la aplicación de los lineamientos aprobados en el séptimo Congreso del Partido Comunista de Cuba y en medio de la crisis económica superior a la de 1994, con el agravante de que los ejecutivos se niegan a reconocer el papel de los pequeños y medianos empresarios privados, pueden desempeñar en el alivio y la superación de la Gran Depresión. El régimen castrista apenas ha logrado adaptarse a los cambios que imprimen en la sociedad cubana y los discursos oficiales de la presidencia de la República de Cuba están escasos de credibilidad, sumando los frenos administrativos y represivos que desestimulan el crecimiento de la economía, los salarios y el consumo. Las medidas anunciadas olvidan que cerca de 450.000 negocios privados abrieron en la última década y que estos han generado más de 1 millón de empleos, beneficiando a ciudades y barrios. A partir de la actividad económica y la revalorización del patrimonio cultural, según los principios de la economía social y solidaria. La intención gubernamental tiene limitaciones porque pretende modificar la matriz laboral y transformar las empresas estatales con pérdidas en cooperativas no agropecuarias, lo que supone el traslado masivo de trabajadores estatales hacia el sector privado, pero apostando una vez más a la colectivización parcial de las actividades, sin los necesarios estudios y análisis previos. Pese a la torpeza oficial, el sector privado en Cuba sigue siendo el motor económico notable porque se articula mediante relaciones formales e informales para sortear las carencias de un mercado mayorista y la falta de mecanismos regulatorios que escamotean su derecho de obtener una personería jurídica. Los espacios ganados por los privados frente a la clara incompetencia de los directivos estatales son el resultado de su profesionalidad y de la exigencia ciudadana que reclama mejorar su calidad de vida, incluidos los servicios y los productos que compra o contrata, pese a la adversidad y las trabas administrativas y legales del gobierno contra los productores privados y los clientes.
La persistencia y la profundización de la crisis financiera del Estado cubano puede favorecer una reforma económica, pero limitada, porque en el escenario persisten manifestaciones del centralismo burocrático amenazando cualquier iniciativa privada, aunque sea en forma de cooperativa. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente informe.